Yo hice la carrera, estudié la carrera de ingeniería electrónica en el Tecnológico de Costa Rica y hacia el final de la carrera, cuando estaba buscando temas para hacer la tesis, ¿verdad? En la escuela de electrónica publicaron eh, bueno, estaba ahí pegado en alguna pizarra, información sobre posibilidad de hacer pasantías en Italia. Apliqué y en ese momento una de las cosas fundamentales era que se necesitaba una persona con un muy buen conocimiento práctico de una tecnología relativamente específica que es, bueno, el trabajo con el desarrollo de sistemas digitales en FPGA. Este es un sistema configurable con el cual Costa Rica, bueno, en Costa Rica o en el tecnológico teníamos bastante experiencia debido indirectamente a la presencia de Intel en el país. Cuando Intel llega a Costa Rica, se empiezan a formar profesionales, principalmente en el TEC, en la UCR, en el desarrollo de sistemas digitales con estas tecnologías, y nosotros nos vimos beneficiados, por ejemplo, porque teníamos inclusive un laboratorio que había sido parcialmente o si no totalmente donado por Intel en ese momento, y entonces teníamos un nivel de exposición muy alta. Yo me fui a Italia a hacer una pasantía que inicialmente era de 4 meses, si mal no recuerdo. Empecé a hacer mi trabajo allá, se extendió a 6 meses. A los 6 meses me ofrecieron que si quería extenderlo a un año para terminar y cerrar el proyecto con ellos. Yo había llegado a hacer el tema de mi tesis y después el proyecto duraba, le quedaba un año todavía ese proyecto, era un proyecto europeo y había un proyecto que seguía después de ese. Entonces me quedé el año completo, tuve que hacer todos los trámites de vuelta en Costa Rica para poder extender mi periodo de tesis en Italia. Y cuando cerré, que cerré bastante bien y me fue bastante bien, el profesor estaba liderando el proyecto en un laboratorio de investigación me propuso, me dijo que si tenía interés en hacer un doctorado, que no me podía decir nada claro en ese momento, pero había un interés claro. Y el interés venía de que los sistemas que habíamos desarrollado y en particular los módulos que nosotros habíamos entregado para que fuesen integrados, a pesar de que yo era estudiante, estaban muy bien trabajados. Y eso era por la experiencia práctica previa que yo había obtenido en Costa Rica y que había obtenido en el TEC, y que era una experiencia que se daba, una formación que se daba de cara a que uno tenía que salir a trabajar en empresas que hacían manufactura. Entonces, en ese momento me volví para Costa Rica con esta media promesa o propuesta para la cual no había financiamiento en ese momento. Hoy yo entiendo desde la posición en la que estoy que había interés y había buena voluntad, pero sin los recursos asegurados nunca se sabe, ¿verdad? Yo terminé, cerré la carrera en Costa Rica y pues bueno, yo empecé a buscar trabajo, siempre en contacto con la gente en Italia, pero coincidió con una de esas, no quisiera decirlo porque a mí no me estaba yendo mal, pero de esas desgracias positivas que a veces en la vida se encuentra uno. Y es que era el año 2008 y fue el crash de la bolsa y básicamente no estaban contratando en ningún lado, había opciones, pero eran limitadas. Yo ya tenía esa espina de que quería volver a trabajar en investigación, había visto cómo se trabajaba, había visto el ambiente. Haciendo entrevistas, tuve un par de ofertas, una en especial que parecía concretarse en ese momento y sin embargo, cuando yo tenía que dar la respuesta final, sin todavía tener una respuesta de Italia, yo decliné. Ese fue el momento en el que yo dije, ok, esto es lo que yo quiero hacer. Era un momento en el que había terminado la carrera, no había encontrado todavía trabajo, había tenido una oferta ya, estaba el crash de la bolsa y me hacen no me están haciendo la oferta y yo dije, bueno, ok, me voy a dar un tiempo y si no vuelvo a la búsqueda. Y me contactaron, eso ya habrá sido hacia agosto del 2008 y en ese momento ya se empezó a formalizar todo. Yo empecé el doctorado en el instituto donde yo estaba, el Instituto Superior Mario Boela, financiado por el Politécnico de Torino.
al menos para mí. Yo era investigador ahí en el 2009 y fue durante un periodo de 3 años. Al final el desarrollo que yo hice lo logré cerrar en 2 años y un par de meses. En parte, no solo por mérito propio, sino porque yo estaba trabajando en un grupo de investigación que estaba trabajando hacia ese objetivo, ¿verdad? Muy, muy fuertemente. Y nos fue bien. Em, Todo lo que salía bien, salió bien. En realidad, no tuvimos algunos problemas, pero en realidad nos fue bastante bien. Ahí tuve suerte. Eso es algo que siempre cuenta mucho, ¿verdad? Uno tiene que crear las condiciones para que el evento fortuito lo beneficie a uno. Entonces, habíamos trabajado bastante bien y en el momento en el que las cosas podían salir mal, estábamos preparados para que salieran mal y al no darse, nos fue muy bien. Entonces yo pude cerrar el proyecto antes y con el financiamiento que me quedaba me autorizaron a hacer una pasantía dentro de ese programa en el exterior. Entonces pasé también por Holanda. Fui a la Universidad de Eindhoven en Holanda y estuve como investigador invitado, como doctorando invitado y estuve trabajando ahí con sistemas ópticos de alta velocidad, de altísima velocidad. Son sistemas para comunicación long haul de futura generación que todavía, bueno, que ahora se están empezando a utilizar. Eso fue hace casi 10 años. Y cuando estoy terminando, de nuevo, la segunda situación, la desgracia positiva, el crash del 2008 en Estados Unidos, que había golpeado al continente americano, llegó a su pico de apogeo más duro en, en el 2012 en Europa. Y entonces yo me fui de Costa Rica al inicio de una crisis y terminé el doctorado al inicio de otra crisis y empecé a buscar trabajo y de nuevo la industria en ese momento estaba un poco cerrada, pero yo también ya sabía que yo no quería ir directamente a la industria. Sabía también que no me quería quedar en la academia y fue a través de gente que había trabajado conmigo, de nuevo, por el conocimiento que yo había adquirido en el tecnológico en términos de desarrollo práctico, técnico, con estos sistemas, que me dio la posibilidad de venir a trabajar aquí en la Agencia Espacial Alemana. A nivel teórico, he publicado artículos, he liderado proyectos, pero en los momentos decisivos, siempre ese conocimiento adquirido en Costa Rica ha tenido un peso importante. Ha sido lo que me ha dado también un cierto nivel, diría yo, de atractivo, porque yo ya traía una cierta ventaja en comparación con mucha gente que estaba trabajando ya en ese tema aquí, ¿verdad? Y era que tan joven y apenas saliendo de la universidad teníamos ya una buena base técnica para trabajarlo. Entonces, muy rápidamente nos podíamos insertar y tomar roles de liderazgo y de independencia, ¿verdad? Entonces, siempre me fui bastante independiente, siempre fui bastante independiente en ese sentido, hasta que llegué aquí a la Agencia Espacial Alemana. Eso fue en el 2013 que empecé, primero con un postdoctorado donde básicamente me pedían que hiciera un estudio de factibilidad para el desarrollo de una tecnología de estos módems para comunicaciones ópticas. Yo venía de hacer mi doctorado con el desarrollo de un módem para sistemas de comunicación basados en fibra óptica plástica, ¿verdad? A velocidades de 1 gigabit por segundo, que todavía, por ejemplo, hoy no se utilizan para conexiones se dice, the last mile, en el último tramo hacia el usuario final. Nosotros desarrollamos ya en ese proyecto tecnologías en este sentido hace 10 años. Con ese análisis de factibilidad, que fue positivo, ¿verdad? Yo tuve que hacer investigación, entender qué era lo que había aquí, qué era lo que existía en el mercado, qué podíamos integrar. Empezamos a desarrollar estos módems, ¿verdad? Para comunicaciones ópticas en el espacio libre. Aquí en el instituto donde estoy, que es el de comunicación y navegación, en Oberpfaffenhofen, cerca de Múnich, se trabaja con sistemas satelitales de transmisión de alta velocidad a tierra. Y entonces hemos desarrollado nuestras propias estaciones de tierra para la recepción con nuestros propios telescopios y habían desarrollado muy bien la tecnología hasta ese momento y lo que les hacía falta era ese módem, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego, empezamos a desarrollar ese tema, lo demostramos primero trabajando con aeronaves, ¿verdad? Entonces, tuvimos un par de proyectos con aviones
del DLR que vuelan, por ejemplo, van, toman fotos, recogen datos y después hacen sobrevuelos de descarga. Aquí donde yo estoy, de hecho, ahorita no se escucha porque me parece que no hay vuelos programados, pero aquí en las tardes muchas veces se escuchan los aviones de fondo que despegan y aterrizan. Hoy, bueno, yo de aquí veo de mi ventana que está aquí al lado, puedo ver la pista del aeropuerto. Estos sistemas fueron los precursores que nos permitieron entonces llevar la tecnología al punto en el que suceden dos cosas. La primera, lanzamos satélites con payloads, con nuestros terminales ópticos, ¿verdad? De nueva generación. Y obtenemos la oportunidad de integrar un sistema para esta plataforma de experimentación que forma parte del módulo Columbus de la Estación Espacial Internacional. Este es un proyecto en cooperación con Airbus. Y el módem que se desarrolla para eso se basa en las tecnologías que venimos desarrollando y del módem que se desarrolló previamente, en el que yo participé. En ese momento ya estamos en una posición central porque también mi instituto y los grupos en los que yo trabajo son pioneros en el desarrollo de tecnologías ópticas para el espacio. Y entonces ya hemos trabajado en otras ocasiones con la ESA y en ese momento se empieza hacia el 2014, creo yo, ya el tema de la estandarización para este tipo de comunicaciones y ahí es donde como nosotros tenemos ese rol relativamente central y fuimos pioneros en el desarrollo de las tecnologías, formamos parte de esos paneles de discusión y yo no directamente, pero una de mis colegas, por ejemplo, con la que trabajamos muy cercanamente, ella es la coordinadora de la preparación del borrador. Ella es la que tiene que coordinar todas las difíciles reuniones que tenemos en las que se discute con gente de todo el mundo sobre cuál es la mejor manera de implementar estos o de estandarizar estas tecnologías, ¿verdad? En mi caso, yo ahora soy experto de tecnología en el desarrollo de sistemas embebidos de a bordo para programas espaciales, para las misiones que tenemos aquí en el DLR. Del proyecto en Alemania, este, se trata de la implementación, de la integración bueno, trabajo en el programa OSIRIS. El programa OSIRIS es la integración de sistemas satelitales de nueva generación con tecnologías de bajo costo, con el formato de New Space, nuevo espacio lo llamamos, que pretende o que se basa en la utilización de una combinación de componentes especialmente hechos para el espacio y componentes comerciales. En este proyecto estamos integrando un terminal para transmitir información a alta velocidad a tierra a 10 gigabits por segundo. Y lo hemos concebido para que sea posible operarlo y transmitir a varias estaciones de operación en tierra durante un periodo durante una órbita. El sistema va a formar parte de la plataforma Bartolomeo, donde Airbus tiene la idea, o bueno, ya la está llevando a cabo, planea la integración de misiones con fines de investigación y para entender y para recabar información acerca del funcionamiento de nuevas tecnologías en el espacio. Entonces es como una plataforma de experimentación comercial. Para ello se van a generar cantidades de datos importantes que no sería posible transmitir a tierra si no fuese con tecnologías como la que nosotros estamos integrando en este terminal. Pues los links RF, si bien es cierto, pueden proveer la banda de datos necesaria para transmitir grandes cantidades, tienen otros problemas, como por ejemplo de interferencia con otro tipo de comunicaciones que ya están presentes en la estación. Al mismo tiempo, la idea es demostrar el uso de estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces, el programa OSIRIS ahora tiene como componente principal en el que yo estoy trabajando el que va para Bartolomeo. Tenemos también otras misiones y otros terminales que ya están volando. En este momento, de hecho, estamos preparando campañas para hacer downlinks del CubeSat. Nosotros aquí en el instituto desarrollamos también un CubeSat con un terminal óptico a 100 megabits por segundo
el cual hasta el momento es es el más veloz del mundo y tiene el menor tamaño que se haya creado hasta este momento. No hay otro, de momento, otro sistema que se le compare. Hay gente que está trabajando en estos temas, entonces muy pronto yo espero que ya habrá otras experiencias como esta. Hay gente que está trabajando en esto muy fuertemente en Estados Unidos también, por ejemplo. Y en Japón también están desarrollando terminales ópticos. Entonces, yo espero que en el corto plazo haya también otros terminales que, exis- que sean demostrados. Ahorita, básicamente, entre todos los actores estamos eh, trabajando lo más fuerte posible y vamos a ver de momento quién puede demostrarlo el link primero. Comunicación óptica, en este caso, por ejemplo, para estos terminales, significa que uno utiliza un haz de luz para transmitir información a través de la atmósfera. Entonces, muchas veces nosotros inclusive, dependiendo de la aplicación, podemos utilizar transmisores ópticos, láseres, que son los mismos que se utiliza para sistemas de comunicación basados en fibra óptica, porque tienen la potencia necesaria. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos links estáticos, punto a punto, que puede ser de unos cuantos cientos de metros o unos cuantos kilómetros, podemos utilizar estos mismos componentes. Para aplicaciones en el espacio, nosotros necesitamos considerablemente más potencia, entonces desarrollamos nuestras propias fuentes de luz. Em, la información es codificada modulando la fuente de luz. Simplemente hay luz o no hay luz en este caso. Estas tecnologías de momento no están usando formatos de modulación de órdenes superiores, entonces lo que hacemos es ceros y unos, que es luz o no luz a muy altas velocidades que viajan en el haz de luz a través de la atmósfera. Y en tierra tenemos un telescopio que recibe ese haz de luz que está presente o no, eso es un 0 o un 1, y esa información es focalizada a un receptor óptico que convierte la señal en una señal eléctrica, que es la que después recibimos nosotros en los modems que yo con el grupo de colegas desarrollamos, en donde procedemos entonces a muestrear la señal, amplificarla, hacemos un proceso de ecualización, tratamos de detectar la secuencia de información y una vez que se ha hecho eso, entonces tratamos de sincronizarnos con el protocolo de comunicación y una vez que estamos sincronizados, extraemos la información. Em, para el campo en el que yo trabajo, los problemas principales son los efectos atmosféricos y las limitaciones de las tecnologías para establecer el link. Entonces, los componentes mecánicos del telescopio, porque tiene que seguir en su órbita al satélite, y la capacidad de apuntar del satélite a Tierra. Entonces, muchas veces tenemos problemas al establecer el link, entonces hay desconexiones debido a las limitaciones mecánicas, tanto en el cuerpo del telescopio como de los sistemas de navegación del satélite, que siempre tienen un cierto nivel de ciertas limitaciones. Y entonces estas desconexiones producen errores en la línea, en la secuencia de datos que hemos recibido. Y aquí hacemos mucha investigación, no solamente a nivel de protocolo, de cómo puede uno readquirir esta información, readquirir el link rápidamente una vez que se restablece la comunicación, sino que también en términos de los sistemas de corrección de errores, ¿verdad? Aquí también en el instituto donde yo trabajo se hace investigación de primer nivel en ese sentido. Em, Adicional a esto y a los proyectos que estamos desarrollando nosotros, estamos también empezando a trabajar, por ejemplo, con sistemas de futura generación, por ejemplo, para sistemas de comunicación cuántica, en los que se hace siempre basado en links de comunicación óptico, la transmisión de datos de forma segura al intercambiar contraseñas basados en la compartición de llaves de codificación. Y esto se hace a nivel cuántico, a nivel de modulación del haz de luz, basado en los principios cuánticos. Yo soy ingeniero y trabajo en el desarrollo eh, pro- de
primeros prototipos, desarrollo de nuevas tecnologías. Y yo debo confesar, por ejemplo, en los proyectos en los que yo trabajo con físicos, muchas veces de universidades, en particular en este momento, por ejemplo, del Instituto Max Planck y de la Ludwig, Ludwig Maximilian Universität de Múnich. Y cuando conversamos con los físicos, eh, yo tengo la impresión de que también necesito un cerebro más o muchos años más de estudio para poder conversar con ellos y entenderles. Es simplemente están a otro nivel en ese sentido. Em, de la misma parte, nosotros muchas veces tenemos problemas porque ellos no entienden lo que nosotros les estamos diciendo a ellos, ¿verdad? En función de nosotros queremos construir este sistema y lo que ellos están planteando no es técnicamente posible hoy. Yo soy eminentemente centroamericano. Mi mamá es guatemalteca, mi papá salvadoreño, mi hermano tico, mi esposa tica, mis hijos son ticos también nacidos en Alemania. Ahora vamos a ver cómo crecen, cómo crecen ellos también, cuál es su experiencia de crecer en una sociedad distinta. Entonces ya para mí crecer en Costa Rica fue crecer ya en una sociedad distinta desde el punto de vista de mi familia, porque ellos venían de afuera, no distinta culturalmente, diría yo, porque si bien es cierto en Centroamérica hay diferencias, es lo suficientemente cercano, ya solo el idioma, por ejemplo, para que no haya ninguna diferencia o prácticamente ninguna diferencia, al menos cuando uno es niño y está creciendo. Mis papás llegaron al país en los años 80, como muchísimos otros centroamericanos, y empezaron, diría yo, con mucho esfuerzo desde abajo, ¿verdad? Con mucho trabajo y con una idea muy clara de que en un país como Costa Rica, con los recursos que hay y con las instituciones que todavía hay, a pesar de muchas cosas de las que, bueno, de las que pasan, eh, ellos reconocieron y sabían que era un país donde uno podía salir adelante y que la clave para lograrlo era la educación. Y sigue siéndolo, la educación. Entonces ellos siempre pusieron mucho ahínco en que nosotros estudiáramos, se tomaban el tiempo, por ejemplo, para no solo para apoyarnos, para acompañarnos, para si había un problema entender qué se podía hacer para resolverlo, relativamente presentes en las escuelas, colegios donde nosotros estuvimos, pero siempre un poco para atrás, no intervenían mucho, nos daban nuestro rango de independencia. Y yo debo decir que, bueno, tanto mi hermano como yo fuimos siempre buenos estudiantes, ¿verdad? Tuvimos altos y bajos en algunos momentos, pero nos iba bastante bien. Entonces, crecer en Costa Rica en ese sentido fue hoy entiendo, determinante para que nosotros pudiéramos, para que yo esté, por ejemplo, donde yo estoy ahora. Igualmente mi hermano en este momento está haciendo un doctorado en la Universidad de Basel, en Suiza, y yo estoy seguro de que esto no habría sido posible sin las condiciones que Costa Rica da. Y yo sé que efectivamente hay muchos problemas como en todos los países y en todos los lugares, inclusive aquí en Alemania donde yo estoy, no todo es perfecto. A otro nivel, debo decir, muchas veces, ¿verdad? Em, pero sin Costa Rica yo estoy consciente y estoy convencido de que no habría llegado hasta donde he llegado. Crecer en una sociedad distinta pasa mucho por el idioma y la capacidad de adaptación, entender al otro. Uno necesita un nivel de empatía bastante alto y particularmente para entender las diferencias, ¿verdad? ¿Por qué ellos se comportan así hacia mí? ¿Por qué no nos estamos entendiendo? Yo tengo que ser capaz de ponerme muchas veces en los zapatos de la otra persona y eso es fundamental. Y una de las mejores maneras para mí sigue siendo, de nuevo, y lo repito, porque es que es muy importante el idioma. Hay cosas que uno no puede expresar de la misma manera en español o en inglés o en italiano que con la frase en alemán, ¿verdad? Y eso es importante, ¿ya? Y del resto, no sé, yo soy, como decía, bastante flexible, diría, y trato de observar cómo hace la gente aquí, tomo lo que yo creo que me sirve y lo que yo creo
es positivo y renuncio o no participo de lo que no comparto, ¿ya? Trato de, uno no puede ser otra persona que sí mismo, ¿verdad? Yo, a pesar de que mi esposa y mis amigos dicen que soy ya mitad alemán, porque trabajo administrativamente en alemán, no, eh, hay ciertas cosas que uno siempre va a hacer, va a venir de otro lugar, ¿verdad? Uno siempre es costarricense, uno creció en esa sociedad y uno piensa de esa manera. Y eso da una ventaja, la flexibilidad que uno trae de eh, al analizar cosas, al entender los niveles de riesgo de ciertas cosas, es diferente. Yo creo que yo no habría llegado hasta acá si no fuese por el tipo de país que Costa Rica es, por sus instituciones, e inclusive yo me atrevería a decir que el momento trascendental que marca estos 50, el siglo pasado y lo que va de este en Costa Rica, fue la abolición del ejército y el uso de esos recursos